7:16. Keiko Fujimori está en Buenos Días, Perú, y le agradecemos por su presencia. Buenos días. Gracias, Keiko, por estar aquí. Esta semana los reflectores apuntaron a Alejandro Toledo luego de las contradicciones y enredos en los que sigue cayendo. Al tratar de defenderse, en fin, de las acusaciones que lo comprometen en la compra de 2 propiedades a nombre de su suegra. Vamos a hablar sobre Toledo y también sobre otros temas de candente actualidad con la lideresa de Fuerza Popular. Keiko, vistas las cosas al día de hoy, ¿crees que estas 2 propiedades fueron compradas por la señora Fernenberg o en realidad fueron compradas por el doctor Toledo y Elian Carp? Bueno, todas, digamos, las investigaciones realizadas por los medios de comunicación parecería indicar que fueron en realidad compradas por el señor Toledo y la señora Carp. Sin embargo, no puedo hacer esta afirmación contundente porque creo que hay que esperar las investigaciones. Sin embargo, considero que el señor Toledo, después de la entrevista del día de ayer, se sigue burlando de los peruanos. Y yo creo que sus contradicciones no aclaran este tema. Él sigue atrapado en su propio laberinto. Lo que ha hecho durante este mes de investigaciones es cambiar sus versiones en vez de hablar de manera transparente, convocando en todo caso a una conferencia de prensa y luego acercándose al Congreso de la República. Pero nada de eso está ocurriendo. Han habido una serie de mentiras dichos en los últimos días. Se ha dado una sola entrevista a un medio que parece que es amigo y no va a enfrentar a la Comisión de Fiscalización, o lo que yo sugiero es que se conforme una comisión investigadora para esclarecer. Para Toledo, exactamente, para Toledo, una comisión Toledo. Sí, porque yo creo que la comisión de fiscalización, al tener 15 miembros, sí se podría prestar, digamos, a que haya un posible circo. En el caso del expresidente García, se hizo una mega comisión, y yo creo que sobre la base de 5 o 7 miembros se puede llevar una investigación mucho más seria que necesita para esclarecerse este tema. Cuando mi padre dejó de ser presidente, yo he asistido a diferentes comisiones investigadoras, a la comisión del señor Weissman, de la señora Neltausen, del señor ya es Mulder. suficiente con el Ministerio Público, que no es posible que si está yendo al Ministerio Público, vaya al Congreso. ¿Por qué va a hacer las 2 cosas? No, se puede investigar en las 2 instituciones, tal como se vienen investigando otros temas, ¿no? Yo creo que no le debe tener miedo a una investigación, sobre todo porque, digamos, él tiene, digamos, un grupo parlamentario y tiene el respaldo de este gobierno. Yo aprovecho también para pedirle al presidente Humala que no blinde las investigaciones del señor Toledo como ocurrieron la semana pasada. Yo creo que por el bien de nuestro país, estos temas se tienen que esclarecer. El señor Toledo tiene que permanecer en el país, tiene que dar la cara y, digamos, ser más consistente. Permanecer en el país significa que la justicia emita una orden de impedimento de salida del país para él en este momento, hasta que aclare la situación de la compra, como lo ha sugerido su congresista, el de su bancada, Julio Gabó. Bueno, eso es una posibilidad, pero la otra posibilidad es que el señor Toledo se quede, ¿no? Que no se vaya el día de mañana, que asista a la comisión de fiscalización el día lunes, que él mismo solicite. Pero dice que tiene el pasaje pues el sábado. Bueno, se cambia pues el pasaje, sobre tiene todo. que irse, es el sábado. Yo creo que acá una pregunta importante es: ¿cómo se supone que el señor Weissman ha avalado esta compra supuestamente con $20 millones si es que él está en la quiebra? Eso es una pregunta, digamos, de cajón, que no ha contestado. ¿No suscribe entonces lo que dice su congresista de que la justicia debería dictar una orden de impedimento de salida del país para Toledo? Digamos, frente a la posibilidad que el señor Toledo se vaya, es preferible que haya una orden de impedimento de salida. En este momento. Pero en todo caso sugiero que el día de hoy el expresidente Toledo diga que se va a quedar y que no, digamos, se fuerce a tomar una medida de esta naturaleza, ¿no? Tal como están las cosas, ya que se ha referido al gobierno, ¿la bancada oficialista debe mantener a Perú Posible como su aliado en el Congreso? ¿En cuánto se compromete el humanismo al cobijar a los toledistas en un solo bloque parlamentario?
Yo creo que, sobre todo después de toda la información que está saliendo, es bastante difícil que este gobierno, digamos, siga blindando al expresidente Toledo. Yo creo que son los propios miembros de ese gobierno, sobre todo cuando ellos hicieron una campaña con el eslogan "La honestidad hace la diferencia", bueno, pues que lo demuestren en los hechos, apoyando la creación de una comisión investigadora. ¿Manteniendo la alianza con el toledismo? Eso va a estar muy difícil, ¿no? No, yo creo que no. Y en todo caso, quienes ¿Que deberían... ¿Que se rompa la alianza? Por supuesto, y que sean ellos los primeros interesados en que esto se investigue. Y quienes deberían presidir esta comisión no debería ser ni el gobierno ni Perú Posible. Pero el oficialismo ahí se va a quedar pues sin los votos que le daba el toledismo. ¿Cómo van a hacer ahora? Mire, Jaime, si uno evalúa, digamos, las votaciones importantes en los 2 últimos años, el fujimorismo, es cierto, hemos votado, digamos, actuando siempre en un rol de oposición, en contra de los pedidos de facultades, interpelando a ministros, pero en las votaciones importantes, por ejemplo, del gravamen minero, hemos actuado con responsabilidad, como lo hacen también otros grupos políticos. Entonces, yo creo que acá lo importante es esclarecer estas denuncias de enriquecimiento ilícito, de lavado de activos, y el primer interesado debe ser el gobierno, porque el señor Toledo pues es su socio y su garante, ¿no? Ahora, hay una pregunta que queda dando bote, y es si es que, como lo está proponiendo esta mañana Keiko Fujimori, la alianza entre el oficialismo y el toledismo debe romperse, dada la situación tan comprometedora de Alejandro Toledo. ¿Quién puede ser el nuevo aliado? ¿El nuevo aliado acaso podría ser el fujimorismo? La pregunta la responde Keiko Fujimori luego de esta pausa. Son las 7:00. Keiko Fujimori está en Buenos Días, Perú. Ella propone esta mañana que la alianza, el apoyo, el acuerdo tácito político que existe entre el oficialismo y el toledismo se rompa, termine, luego de las serias acusaciones en las que está envuelto el líder de Perú Posible, Alejandro Toledo. La pregunta quedó para ser respondida luego de la pausa. Si entonces el oficialismo se queda sin aliado, ¿el fujimorismo estaría dispuesto a pensar en ser aliado del gobierno? De ninguna manera. Nosotros sabemos y tenemos muy claro cuál es el rol que la población del Perú nos ha dado, y en este caso es de ser de oposición. Es bueno para nuestro país, es bueno para nuestra democracia y es bueno también para este gobierno señalarle los errores como lo hemos venido haciendo y de una manera constructiva. Creo que la alianza en realidad se debe mantener en suspenso mientras se lleve a cabo estas investigaciones. Y también creo que es importante señalar, Jaime, que hay otros grupos políticos que vienen respaldando, como por ejemplo en la elección de la mesa directiva está el grupo, ha estado la Alianza por el Gran Cambio, este Frente Amplio Acción Popular viene votando con ellos consistentemente. Entonces, yo creo que no hay ninguna preocupación en cuanto a la falta de gobernabilidad. Yo creo que lo que debemos de pedir ahora todos los peruanos es una aclaración y una investigación seria en el caso del señor Toledo. Estos días el ambiente político está enrarecido por denuncias de hostigamiento a opositores. ¿Consideras que está en marcha un plan de ataque sistemático a políticos y periodistas críticos u opositores desde el gobierno, desde la DINI? Hay una burda coincidencia, ¿no? Salvo el señor Toledo, a quien el gobierno ha tratado de salvar la semana pasada en la Comisión de Fiscalización, pero hay una coincidencia extraña de denuncias contra varios líderes políticos. A esto le sumamos la denuncia seria que ha hecho el periodista Fernando Rospigliosi, ex ministro del Interior. También el aumento del presupuesto de la DINI en más de 700%. Entonces, a mí sí me genera una preocupación. Y yo lo que hubiese esperado por parte de los ministros es que ellos reciban esta denuncia y hagan una investigación seria al respecto. Y por otro lado, yo rechazo y condeno tajantemente las prácticas montesinistas.
Y si ellos, ayer que han salido tan fuertes rechazando estas prácticas, lo que deberían hacer en todo caso es ir a hablarle al presidente de la República y pedir en primer lugar la renuncia del asesor Villafuerte y ahora pedir una investigación sobre las visitas o posibles visitas que ha hecho el asesor Roy Gates a la base naval. ¿Qué te dice eso? ¿Qué implicancias para el gobierno puede tener una visita de este tipo, según lo ha denunciado ayer Alan García? Que un asesor presidencial tan cercano al señor Humala vaya a visitar a Montesinos, a la base naval. Es una denuncia gravísima. El asesor más importante del señor presidente de la República estaría yendo a tener conversaciones con el señor Montesinos, sobre todo por la serie de especulaciones que han habido a lo largo de la historia, ¿no? Se decía que el levantamiento de Locumba fue hecho el día en que Montesinos se fugaba. Todo esto pues nos genera suspicacias y deben ser los primeros interesados este gobierno en que se investigue. ¿Coincides con Lourdes Flores y Alan García cuando dicen que la DINI está chuponeando a la clase política, incluso ministros? No tengo ninguna prueba, no tengo ninguna evidencia, pero este aumento de presupuesto, que no es pues para seguridad ciudadana, porque si no debería pues ir a la DININCRI, ir a la policía, nos hace pensar que efectivamente habría un chuponeo, un espionaje, y sobre todo después de la denuncia que ha hecho el exministro del Interior, el señor Rospigliosi. ¿Qué sientes cuando se señala que actualmente en la DINI hay pequeños Montesinos haciendo lo que de alguna manera también se hizo durante el gobierno de tu padre? Primero, rechazar y condenar los delitos que cometió Montesinos. Montesinos es un gran enemigo de nuestro país y esperar que eso nunca más vuelva a suceder. Pero que exista nuevamente esta práctica comparada con lo que pasó en los 90, que tú lo denunciaste en su momento, tú rompiste con Montesinos y eso también te granjeó animadversiones con él. Desde la experiencia, de algún modo, que tienes al haber visto eso en los 90, que pase una vez más, creo que tu mensaje es mucho más valioso que el del resto, porque lo has vivido desde dentro. Entonces, que sea parte de una práctica sistemática desde el gobierno, ¿qué mensaje te merece? ¿Qué reflexión te merece? Los errores son errores, los cometa quien los cometa. Y creo que de esos errores se tiene que aprender. Y las prácticas del señor Montesinos nunca más deberían ocurrir, porque todo se sabe. No, quizás ahora no haya ninguna evidencia, pero más adelante se van a revelar muchas cosas. Si no se hace algo ahora, ¿podríamos encaminarnos a una situación similar a la que se vivió con Montesinos en el CIN? Yo creo que una medida de prevención es que fomente la investigación en la Comisión de Inteligencia en el Congreso de la República. Pero nuevamente, son los miembros de este gobierno quienes de cierta manera ponen trabas para no investigar seriamente este tipo de denuncias. Pero ¿qué te dice que Lourdes Flores, Alan García, el señor Rospigliosi, Mauricio Müller, son 4, los dos primeros han sido candidatos presidenciales, salgan a decir algo de este calibre tan delicado? ¿En qué situación estamos? Es decir, el gobierno reacciona, como bien dices, casi atacando al mensajero, denostando de las denuncias. ¿Cómo podrías describir el clima político de estos días? No, definitivamente está álgido. Siento que hay mucho ataque verbal, sobre todo por parte de los miembros de este gobierno. Creo que deben bajarle un poco el tono, tienen que tratar a los diferentes miembros de la oposición con respeto, y cuando hay una denuncia de esta naturaleza, ellos deben ser los primeros interesados en investigar, en vez de estar insultando al señor Rospigliosi o insultando a todo el mundo, Y insultando, denunciando, hay quienes dicen que hay una campaña de demolición contra cualquier presidenciable. Probablemente seas la próxima en que resulte por ahí empapelada, porque ahora es requisito, digamos, si eres presidenciable tienes que pasar por Peláez.
En el caso del fujimorismo, nosotros ya hemos sido perseguidos, hemos estado en el paredón y no nos preocupa, digamos, que nos investiguen o que se nos cuestionen. Pero es cierto que el fujimorismo también ha sido, digamos, atacado, sobre todo en los últimos meses, ¿no? Nos llama la atención, digamos, que el caso, por ejemplo, de la familia Chacón no se tome decisiones, que se haya reabierto, por ejemplo, el tema de salud reproductiva contra el congresista Alejandro Aguinaga. Bueno, está la denuncia contra tu hermano, ¿no? Así es. Entonces, todo esto pues lo que hace es generar suspicacias. ¿Y qué vemos de parte de este gobierno? Indecisiones, no hablan claro, y cuando quieren tomar decisiones quieren tomarlas equivocadas, pero te hace como pensar, entonces, por ejemplo, querer adquirir Repsol, ¿no? Pero te hace pensar entonces que hay una intención de demoler a cualquier presidenciable para dejarle el paso libre a Nadine. Hay una burda coincidencia, y sí me preocupa este ambiente enrarecido, cuestionando a muchos líderes políticos. ¿Te preocupa la situación o te preocupa competir con Nadine? No, digamos, yo tengo la experiencia de haber estado en una campaña presidencial, me siento orgullosa de ser la primera mujer que ha entrado en una segunda vuelta. Eso, digamos, hace que el fujimorismo esté consolidándose. Estamos trabajando en la modernización y consolidación de Fuerza Popular. Las candidaturas se verán más adelante, pero el fujimorismo, digamos, está en un lugar expectante, está en primer lugar en las encuestas. ¿Con Nadine? ¿Crees que Nadine es alguien legalmente válido para entrar a la arena política de cara al 2016? Ella está en campaña constante, ¿no? Desde hace varios meses atrás. Y yo creo que eso le hace daño a este gobierno. Este exceso de protagonismo de la primera dama, de la señora Humala, lo que hace es dejar a un lugar disminuido al presidente de la República. Yo creo que ella le tiene que dar su espacio al presidente para que él recupere su liderazgo, su autoridad. A mí no me preocupa. En 2016 competir con una señora que tiene todo el poder de su lado, toda la maquinaria del Estado de su lado. La ley claramente indica que hay una prohibición en el caso de la señora Nadine Heredia. Yo en lo personal no le tengo temor a nadie. Vamos a hablar de economía, Keiko, porque hay datos preocupantes en torno a un enfriamiento del sistema. Lo ha dicho el señor Velarde, lo dicen los empresarios. El presidente, por su parte, después del impasse Repsol y la ley chatarra, está dando, creo yo, señales meridianamente positivas, como preferir ir a la reunión de Cali, de la Alianza del Pacífico, en vez de ir donde el extravagante y chavista Rafael Correa, ¿no? Pareciera ser un primer gesto. Pero, dada la situación de enfriamiento económico, ¿crees que es el señor Humala el responsable de este estancamiento económico? Él es el presidente de la República, por supuesto, y él tiene, digamos, toda la responsabilidad de que se genere un ambiente de confianza en nuestro país para que la economía crezca. ¿Él nos ha llevado a esta situación de enfriamiento? Sí, por supuesto. Ese intento de querer comprar Repsol, lo que ha hecho es generar muchísimas preocupaciones en los empresarios y en la población, lo que demuestra pues que tiene todavía su ADN chavista, tiene intenciones estatistas, como lo había planteado en su primer plan de gobierno. Y esa respuesta que han dado, los números dicen que no son rentables, no ha generado pues satisfacción ni ha generado la confianza que se necesita como para que nuestro país siga recibiendo las inversiones necesarias. El motor de la economía, y eso es importante que él lo sepa, el 80% de la economía se debe a las inversiones privadas, a los emprendedores. Por eso es tan importante generar confianza en el sector político y generar confianza en el sector privado. Ninguna de las dos cosas las está haciendo. ¿Crees que esta intentona por virar hacia el modelo de Estado empresario, con lo de Repsol, luego lo de la ley chatarra, que no se discutió mucho con los empresarios, sino más bien pareció ser la respuesta a esta revancha por lo que no le dejaron hacer con Repsol? ¿Crees que estos gestos han
minado la confianza entre el empresariado y el presidente? Yo creo, Jaime, así como en el primer gobierno del señor Alan García, intentar estatizar la banca fue una gran metida de pata, creo también este intento de comprar Repsol ha sido una metida de pata de este gobierno que ha generado una gran desconfianza. ¿Comparada con aquel evento de Alan García I? Bueno, no tiene el mismo rango, pero ha generado pues ese quiebre. Así es, esta gran desconfianza. Y le va a tomar mucho tiempo en recuperar, digamos, esa confianza. Y encima le agregamos la aprobación de la ley de promoción de alimentación saludable, más conocida como la ley chatarra, la ley de comida chatarra, ¿no? Eso tampoco ha generado, pues, digamos, mayor confianza. Al contrario, eso ha generado mayor preocupación en, digamos, en los industriales. Y a mí, como madre de familia, digamos, me preocupa que el Estado paternalista ahora me indique qué es lo que mis hijas deben comer, qué es propaganda debo ver yo en la televisión. O sea, por favor, los padres de familia somos suficientemente responsables como para darle alimentación saludable a nuestros hijos. El rol del Estado debe ser un rol promotor y un rol de educador a los padres de familia, más no de restricción. ¿Crees que la forma como se aprobó la ley chatarra, de buenas a primeras, fue la respuesta de Ollanta Humala ante los empresarios para decirles yo mando acá, para un poco decirles, oiga, me dolió lo de Repsol? Bueno, da esa sensación efectivamente, Jaime, ¿no? Que como no se aprobó lo de Repsol, ahora pues les meten esta ley. Mira, en el tema de fondo yo creo que es importante generar una educación, generar este debate, ¿no? De que debemos de comer saludable, sí, por supuesto. Nadie está en contra de eso. Pero ¿cuál debe ser el rol del Estado? Debe ser educar, no prohibir. Y si el Estado quiere actuar, lo que debe hacer, Jaime, es ir y verificar que en los kioscos aledaños a los colegios no hayan drogas. Que verifique y que tenga un planteamiento para luchar contra el pandillaje y que se encargue en todo caso de ver los textos escolares. Esa sí es su responsabilidad. Pero centrándonos en el tema económico, el señor ministro de Economía, Luis Miguel Castilla, ha dicho que se van a anunciar paquetes de medidas para incentivar la inversión. Eso suena bien. Suena bien. Dice que lo va a anunciar el propio presidente Humala, lo cual daría la impresión que es una suerte de lavada de cara frente a los empresarios y regenerar el contacto que debe tener con ellos. Mi pregunta es la siguiente: ¿crees que el señor Humala va a poder destrabar esta relación que se ha distanciado, o está distanciada con el empresariado, con el gabinete que tiene actualmente, con el primer ministro que tiene actualmente? Es lamentable que el ministro de Economía haya salido a hacer este anuncio después que el presidente del Banco Central de Reserva ha hecho un pronunciamiento fuerte haciendo una llamada de atención frente al enfriamiento de la economía. Sin embargo, espero, ¿no?, que las medidas que anuncia el presidente de la República generen confianza. Espero que este paquete que se está anunciando realmente, digamos, movilice y ayude al crecimiento de nuestro país. ¿No es el premier un agente que también genera desconfianza en la sociedad, en el empresariado? ¿Crees que ha llegado el momento de un recambio en el gabinete? Sí, lamentablemente creo que el premier se ha ido desgastando, ¿no?, en los últimos meses, y efectivamente un cambio de gabinete lo que va a hacer es, digamos, refrescarlo, darle una nueva oportunidad, pero esperemos pues que los cambios se hagan de manera reflexiva, ¿no? No como este último cambio que hemos visto, que de manera improvisada se eligió a la señora Eda Rivas para que ocupe el cargo de canciller de la República. Estamos viviendo un momento histórico, importante, fundamental, crucial en nuestro país debido al diferendo marítimo. ¿Pero crees que se ha desgastado ya? Yo hubiese esperado que se convoque un canciller que tenga mucha experiencia en asuntos internacionales y que, claro, que convoque a la unidad nacional. Sí, efectivamente considero que el señor Jiménez se ha desgastado. Ahora, ya que hablaba de la señora Eda Rivas, que ahora es canciller,
confía en que el señor Figalo, que es el nuevo ministro de Justicia, haga un trabajo distinto al que hizo la señora Rivas en lo referido al pedido de indulto para su padre? Lo que hemos visto, digamos, en los últimos meses, Jaime, es que se le ha ido poniendo una serie de trabas a este pedido de indulto, que dicho sea de paso, hay que volverle a hacer recordar al presidente de la República, fue, digamos, presentado por mis hermanos y yo, debido, digamos, a la invitación que él mismo hizo. Nosotros lo que esperamos es que se tome una decisión y se tome ya. Tienen todos los elementos para finalmente decidir si es sí o si es no. Pero debido, digamos, a la contundencia del informe médico, yo espero que la respuesta sea positiva. Hay una figura que se está dibujando en las últimas semanas, sería una suerte de indulto hacia la casa, es decir, un indulto con arresto domiciliario. Algo habló el doctor Nakazaki hace unos días. ¿Estaría de acuerdo con que esta figura mixta, el presidente Humala, concede el indulto a su padre, pero que vaya a su casa, a una residencia y se quede ahí? De acuerdo a nuestras leyes y a nuestra normativa, la figura de un arresto domiciliario no procede. En este caso, lo que procedería sería el indulto. Bien, Keiko, muchas gracias. A usted, ha sido un gusto esta conversación, muy interesante, porque hay demasiadas cosas en realidad, que incluso hay otras cosas que se nos han quedado... Será para la próxima oportunidad. Será para la próxima, y te deseo un feliz cumpleaños mañana. Mañana es tu cumpleaños. Muchas gracias. Sí, los congresistas me están preparando una sorpresa. Tengo 38 años. Que te vaya muy bien. Gracias. Felicidades. 7:48, Claudia María.